Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos están viendo. Nos están acompañando aquí en casa. Ustedes también son parte de la familia de Dios. Y lo que hoy el Señor tiene para nosotros es algo muy importante. Es algo que de nosotros va a depender si cambiamos la forma en que hemos estado viviendo. Y cada cosa que cambiemos, de acuerdo a la palabra, va a ser de bendición para tu vida. Y eso no significa que no hayas sido bendecido el día de hoy. Nada más imagínate, si al día de hoy has sido bendecido en la forma que has sido bendecido, ¿qué será si subes un peldaño más, un escalón más en lo que el Señor te está invitando, te está dando, te está esperando? Por eso todos los que estamos aquí, en línea, en vivo, y los que nos vean días, semanas o meses después, el Señor tiene un plan para tu vida, un plan de bendición, de protección, de bienestar, un plan que nunca te puedes imaginar, porque si te lo imaginaras, te desmayarías de la impresión de lo fabuloso que es. Lo único que es absoluto es el amor de Jesucristo para nuestras vidas. Y todos los que estamos aquí lo hemos experimentado en una otra forma, aunque usted no se haya dado cuenta. Es como el aire que respiramos. Usted no se da cuenta del aire que respira. Usted no se da cuenta de las energías que están generando todos los aminoácidos en su cuerpo y están generando caloría y está generando movimiento cerebral, físico, muscular. No se da cuenta, pero porque no lo note no significa que sucede. Usted, al estar aquí, está siendo bendecido por nuestro bendito Señor y Salvador. Y hoy vamos a ver un paso más profundo de nuestra relación con nuestro amado Jesús. Porque la palabra habla en muchas partes de la Biblia que nuestra relación con Dios, no religión, relación, es como ir entrando en un río. Podemos entrar y que se llegue el agua hasta nuestros tobillos. Es agradable. En este poco de calor, qué fresco sería poder meter los pies en un río fresco. Pero si queremos, podemos seguir caminando hacia el centro y que el agua llegue a nuestras rodillas, más fresco. Y seguir caminando y que llegue a la cintura y que llegue al pecho y que tape toda nuestra cabeza. De nosotros depende. Pero desde los tobillos hasta estar completamente inmerso en esa agua fresca, es bendición. Yo te preguntaría, para que te lo contestes en tu corazón, ¿en dónde estás en tu relación con Dios? ¿A los tobillos? ¿A las rodillas? ¿A la cintura? ¿Al pecho? ¿A la garganta? ¿En dónde te encuentras? El lugar donde te encuentres, el Señor hoy, a ti que nos estás viendo y los que estamos aquí, te está diciendo: ven, te invito a algo más profundo. ¿Te gustó esto? Espérate a que veas lo que sigue. Es maravilloso y lo preparé especialmente para ti. Y para esto vamos a ver un poco de historia. Fíjense, el apóstol Pablo, en su carta a la iglesia en Filipo, en el capítulo 2, versículo 9 y 10, dice así: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y de lo que está lo que está debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Kyrios, para gloria del Padre. Jesucristo es Kyrios, para gloria del Padre. Desde que se registra en la Biblia los primeros eventos en la relación del hombre con Dios, siempre el Señor se presentó
dando un nombre. Él se nombraba, se presentaba diciendo: yo soy el que soy. Y ese nombre siempre, sin excepción, representa su carácter. ¿Quieres conocer el carácter profundo de Dios? Estudia todos los nombres que la palabra de Dios pone a Dios. Cada uno de ellos es una faceta de su carácter, de su corazón, de cómo Él quiere presentarse ante ti. Y eso lo vemos desde la primera ocasión que se presentó ante Moisés y le dijo Moisés: ¿quién eres? Y le dijo: yo soy el que soy. Traducido al hebreo, se dijo yo soy y se puso el tetragramatrón, que significa que son 4 consonantes que no se pueden pronunciar. Y hasta el día de hoy, esas consonantes, que es YHWH, son la palabra más santa para el pueblo hebreo, para el pueblo judío. Y como era impronunciable por la santidad de Dios, empezaron desde el antiguo tiempo a usar otro nombre que significara ese nombre impronunciable. Y ese nombre que empezaron a usar fue Adonai. Entonces, cuando querían referirse a Dios, como no podían pronunciar su nombre que Él había dicho, porque era impronunciable, empezaron a ponerle Adonai. Y empezamos a ver cómo Adonai empieza a usarse en el arameo antiguo, en el que fue escrito el Antiguo Testamento, y el Adonai simple y sencillamente significa amo, Señor, mi gran Señor, mi Señor de los señores. Adonai trataba de cubrir todas las características, las representaciones y la descripción de ese Dios poderoso que los había sacado con brazo fuerte y mano extendida del pueblo egipcio. Y empieza a caminar la historia refiriéndose a Dios como Adonai, hasta que en el año 280, antes de nuestro Señor Jesucristo, se empieza a generar una instrucción para empezar a cambiar, a traducir del hebreo antiguo y del arameo las sagradas escrituras al griego, porque debido a la diáspora había muchos hebreos que habían quedado regados por el mundo conocido de aquella época, y a raíz de la muerte de Alejandro Magno, el griego empezó a ser la lengua oficial del mundo conocido. Por eso Ptolomeo, el filósofo Ptolomeo II, dio la instrucción: tenemos que traducir las Sagradas Escrituras, lo que era en aquella época gran parte del Antiguo Testamento. Porque incluso el Antiguo Testamento que conocemos en la actualidad, en aquella época todavía no había sido descubierto. Se había escrito, pero seguían perdidos los pergaminos, seguían perdidos todas las pieles donde había sido escrito. Entonces Ptolomeo II ordena la traducción y empiezan 72 sabios, empiezan a traducir del arameo antiguo y del hebreo, empiezan a traducir los antiguos escritos que escribió Moisés, que escribió David, que escribió Salomón, todos ellos al griego. Pero en ese momento llegan a una palabra y se topan con Adonai. Adonai. ¿Cómo podemos traducir Adonai? Existían palabras en aquella época que significaban Dios, pero dioses con minúscula. Los dioses antiguos, los dioses del Olimpo, Zeus y de todas las caricaturas que hemos visto cuando eran niños. Todo eso decía, este Dios tan maravilloso, no podemos ponerle el mismo nombre que a Zeus, que a Afrodita y que a todo eso. Tiene que ser algo diferente. Y se van
a la raíz de lo que es el todo de todo y definen la palabra Kyrios como Señor de todo. Kyrios, Señor de todo. Entonces así fue como fue traducida la palabra Adonai, fue traducida al griego como Kyrios y luego traducida a la lengua actual como Señor. Pero desgraciadamente, en la actualidad, no se conoce la profundidad de la palabra Señor. La palabra Señor, cuando fungía el Imperio Romano, al de hablar de Kyrios de alguien, era el amo, el dueño. En aquella época la esclavitud era muy común. Y el dueño de un esclavo, el esclavo decía, es mi Kyrios, es mi amo. ¿Qué significaba eso? Mi amo es el que me permite vivir o él decide si muero. Mi Kyrios es el que dice cuándo voy a dormir y cuánto puedo dormir. Mi Kyrios es el que define si hoy voy a comer o si no voy a comer. Mi Kyrios define si tengo que entregar algo de lo más mío o me lo puedo quedar. Literalmente era el dueño absoluto de la persona. La persona, el esclavo, no podía ni siquiera definir si vivía o moría. Eso dependía de su amo. No podía definir si hablaba o no hablaba. No podía definir si comía o no comía. No podía definir si dormía o no dormía. Él estaba total y absolutamente dependiendo de lo que el amo le dijera. Y si no lo cumplía, era pena de muerte. Entonces, cuando encuentran esta palabra, que es una sujeción total, absoluta y dependencia del amo, dicen, esto es lo que puede representar a nuestro Dios, Kyrios, igual a Adonai. En las épocas del apóstol Pablo, ya todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ya se conocían más las palabras refiriéndose al Señor. Se hablaba de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Se hablaba del Espíritu Santo, nuestro Consolador. Pero el apóstol Pablo empieza a referirse a nuestro Señor como nuestro Kyrios. Nuestro Kyrios. Y esto empieza a escribirlo en todas las cartas. Y la palabra Kyrios en el original aparece más de 600 veces en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, se menciona a Dios con la palabra Elohim, Yahvé, Adonai. Pero en el Nuevo Testamento se usa 600 veces como Kyrios. Mi Kyrios. Pablo está vinculando directamente en sus cartas al Dios Adonai del antiguo tiempo con Kyrios, nuestro Señor Jesucristo. Él está mostrando muy claramente que hay un solo Dios único, creador del cielo y de la tierra. Que hay un solo Dios que vino a morir por nosotros y que ese Dios es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, el apóstol Pablo en Romanos 10, 8 y 9 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios de tu vida y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Kyrios, Kyrios. Y decimos, pero ¿cómo podemos visualizar en forma práctica lo que es el Kyrios? Podemos verlo en la vida de un profeta antes de Jesucristo que se llamó Daniel. Daniel tiene varias características con las que nos podemos identificar. Primera característica, Daniel era noble. ¿Qué significa? No era del pueblo. En aquella época existía sangre real.
En aquella época existía gente que estaba vinculada familiarmente con el rey. A ellos se les llamaba la nobleza. La nobleza era tratada diferente, era educado diferente. La nobleza estaba preparada desde que nacía con un solo propósito, que llegara a gobernar. Por lo consiguiente, eran preparados en todas las artes, las letras y la sabiduría, porque entre más preparado llegara a ser el que gobernara, más acertado gobierno tendría. Ese era Daniel, primer lugar. Segundo lugar, siendo joven, se calcula que era un adolescente cuando fue llevado a la cautividad. Una de las cosas más importantes en la nobleza es el linaje. ¿Qué significa? Que un noble que no tiene descendencia es un verdadero fracaso. Por eso, cuando en la actualidad algunos países monárquicos, sus futuros herederos no pueden tener hijos, los cambian por otro heredero, otro hermano, un primo que sí pueda tener hijos. Cuando el futuro rey se casa y por desgracia su cónyuge no puede tener hijos, tiene que cambiar de esposa, porque es inconcebible que alguien de la realeza no pueda tener herederos. ¿A quién le van a dejar el reino? ¿A quién lo van a capacitar? ¿A quién lo van a entrenar? ¿A quién lo van a sentar sobre sus rodillas para que aprenda cómo gobernar sabiamente a ese pueblo? Pues Daniel, con toda su nobleza, sus estudios, su capacidad, fue llevado como esclavo y fue hecho eunuco. Eunuco significa que le quitaron la capacidad de procrear. Por eso en la Biblia no encuentran nada acerca de la esposa de Daniel o de los hijos de Daniel. No tuvieron hijos. No tuvieron hijos. Esas eran las reglas del país que los había controlado. Y les voy a ir leyendo poco a poco Daniel capítulo 1, versículo 1. Fíjense muy bien, hay muchas cosas que Daniel nos enseña a través de este escrito. Dice, en el año tercero del rey Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Primero, para el pueblo de Israel, lo más sagrado era lo que habitaba, los utensilios de oro que estaban dentro del lugar donde se adoraba a Dios. Había un lugar, el lugar santo, el lugar santísimo. Ahí los utensilios, estaba el candelero, estaba la mesa y estaba el arca. El arca, el Señor no permitió que se la llevaran, pero todos los demás utensilios fueron tomados, utensilios sagrados al Dios de dioses. Fueron tomados, se los llevaron los profanos y los depositaron en la casa de sus dioses con minúscula. Dios perro, Dios gato, Dios serpiente, lo que fuera. Pero ¿cómo rebajar a ese nivel? Al mismo tiempo también rebajaron a sus nobles. No se llevaron a toda la gente, porque incluso luego vemos en el libro de Nehemías que mucha gente se quedó viviendo en Jerusalén. ¿Pero a quién se llevaron? A la gente valiosa, a la gente importante, a la gente inteligente, a la gente preparada, culta y además que significaban algo. La gente que decían, este es noble, tiene un significado para todo el pueblo. Si al noble lo mancillamos, es como mancillar a todo el pueblo. Preferimos mancillar a uno y afectar a todos que ir mancillando a miles y miles. Ese era Daniel.
Y el Señor entregó en las manos de Joacim, rey de Judá, algunos de los utensilios de la casa de Dios. Ahora, la frase, y el Señor entregó en sus manos a Joacim. Joacim era el rey de Judá. El Señor es el Señor de los cielos. El Señor es Kyrios. El Señor entregó. ¿Qué significa? Nada de lo que nos suceda se le escapa a Dios. Absolutamente nada. ¿Estás en problemas? ¿Estás en dificultades? El Señor lo sabe. Muchas veces el Señor no te manda castigos porque el Señor no castiga. Nosotros nos buscamos nuestro propio castigo. El Señor permite que sucedan las cosas. Permite que si yo ando asaltando en la calle, me arresten o hasta me hieran y me dejen inválido. El Señor lo permite porque es un camino para que yo entienda que andaba en mal camino. Si el Señor permite que de repente yo ande de ojo alegre, de bar en bar, de antro en antro, y de repente me cae una enfermedad venérea, y digo, Señor, ¿pero cómo es posible? El Señor lo permite para que me quede en la cabeza que esa actitud ofende el corazón y la fidelidad de Dios. Así, queridos amigos, el 1 de julio, quien vaya a ser presidente, el Señor lo está permitiendo. El Señor no tiene partido político. El Señor tiene un corazón para los hombres y para los mexicanos. Y quien sea, no tengo ni la menor idea. Una cosa les digo, a partir del 1 de julio, del 2 de julio, tenemos que empezar a orar por nuestras autoridades. No importa que sea rojo, verde, amarillo, anaranjado, no me interesa el color. Lo que me interesa es que todo y sin excepción, el Señor lo permite. Y si lo permite, fíjense muy bien en esto, de nosotros depende que sea para nuestra bendición o que sea para nuestra maldición. ¿De qué lado quieres estar? De la bendición de Dios, empieza a orar por esta persona. De la maldición de Dios, empieza a ir en contra de esta autoridad, porque en el momento que el gobierno diga, esta es la autoridad, en ese momento Dios lo reconoce como la autoridad del pueblo mexicano. Seguimos leyendo. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera a los hijos de Israel. Y fíjense lo que le dice, tráete a unos de los israelitas, pero con estas especificaciones. Con estas especificaciones claras y precisas, no más o menos, sino específicamente le dice a los hijos de Israel, a algunos de las familias reales y de los nobles. Con eso estaba diciendo, yo no quiero que me traigas a cualquiera del pueblo, quiero que me traigas a alguien de una familia real. Y eso significa que estuvo comiendo en una mesa real, alimento real, escuchando pláticas reales, estuvo estudiando con la realeza. Le estaba poniendo específicamente que sean de familias reales y de los nobles. En el mundo monárquico actual existe realeza y existe nobles. Existen los que son de la línea directa al trono y existen los que simplemente son duques, archiduques y demás. Aunque todos son nobles, son de diferente rango. Todos son iguales, pero hay otros más iguales que otros. Lo mismo sucede aquí. Oye, ¿de quiénes son? Simplemente los hijos directos de Joacim, ¿dónde están? Los sobrinos, los tíos y aparte los nobles, que eran los hijos y descendientes de otros reyes anteriores. Y sigue diciendo, primero que sea de familia real y de nobles, después jóvenes en que no hubiera defecto alguno. No hubiera defecto alguno. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Casi estamos hablando, fíjense, el gobierno de Nabucodonosor, el reinado persa y el reinado egipcio, hasta la actualidad sabemos que se caracterizaban
de dos cosas. Usaban muchos piercing, muchas cosas de oro, nariz y por todos lados, y también acostumbraban tatuajes. Era la cultura de ellos. Pero por alguna razón, Nabucodonosor dijo: no quiero a nadie con tatuajes ni piercing. No quiero a nadie que le falte un dedo o que le falte una pierna. No quiero a nadie que ande babeando físicamente babeando cuando anda hablando. Literalmente los quiero perfectos, perfectos, perfectos. ¿Y sabías que en la actualidad nosotros, los hijos de Dios, los de la familia de Dios, la misma palabra nos dice que estamos luchando contra un enemigo que muchas veces es llamado Babilonia? Es un mundo espiritual que está en contra de nosotros. Y ese mundo espiritual, Babilonia, incluso reconoce en lo físico a un hijo de Dios. Reconoce en tu vida a un hijo de Dios. Yo simplemente te preguntaría, ¿qué haces en tu día a día, en tus ratos libres? ¿A qué los dedicas? No digo que estés leyendo la Biblia todo el día, ni que estés cantando cantos. No, para todo hay un tiempo. Yo me refiero, ¿qué es lo que haces con tu tiempo libre? Y yéndome más a fondo, ¿qué haces cuando estás a solas? Cuando estás a sola en tu casa, en tu departamento, cuando sales de viaje, de negocios y regresas al hotel y dices, ahora sí, hasta mañana regreso a la oficina. ¿Qué haces a solas? ¿En qué piensas? Cuando ves la televisión y que es canal abierto y sobre todo en los hoteles puedes ver cualquier tipo de películas. ¿Qué películas ves? A eso es a lo que me refiero, que Babilonia se da cuenta en lo espiritual quién eres tú. Y Babilonia detecta inmediatamente a los mentirosos, a los hipócritas, a los charlatanes, que dice, este fulanito es fulanito de domingo. El domingo en la mañana le sale hasta aureola, pero a partir del lunes, ¡ay, Dios mío! Y cuando lo manda a la empresa de viaje y le dice a su esposa, me voy, te voy a extrañar mucho, Dios mío, que tiemblen las chicas a donde vaya. Terrible. Y regresa nuevamente. ¿Se acuerdan del refrán? Lo que pasa en Vegas, ¿se queda en Vegas? Pues muchos cristianos piensan lo mismo. Pero va a llegar el momento que se den cuenta de que, terrible equivocación. Lo que pasa en Vegas se mostrará en la pantalla universal del juicio final. Y ahí va a decir, pero si nadie estaba, ¿cómo no? El ojo de Dios viendo tu vida. Seguimos. Dice, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer. Cuando leí esto, yo como me acordé de mi suegra. Mi suegra les decía a sus hijas, tengan misericordia de mis nietos. Fíjense con quién se case. Es que luego mis cuñadas llevaban cada novio. Yo dije, esta lo mandó a hacer en las tienditas de afuera de las pirámides de Teotihuacán. Tenía cara de idolito de Teotihuacán. De veras, yo los veía. Así. No, pues el color es natural. Ay, perdón. Eso no se puede decir. Bueno, la cara, pero terrible. Y así decía mi suegra, tengan misericordia de mis nietos. ¿A qué me refiero? Exteriormente podemos ser como seamos, pero ¿sabían que la verdadera belleza viene de dentro? Cuando tienes a Cristo en tu corazón, literalmente brillas. La palabra nos habla en 2 ocasiones, de Moisés y del Señor Jesucristo, que cuando regresaron de la presencia de Dios, ellos brillaban tanto que incluso taparon su rostro para no distraer. Eso es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Yo pregunto, ¿tú brillas? Pregunto. Esta semana, hablando de unos negocios con una persona,
Estuvimos hablando muchos, nos juntamos, platicamos, hicimos muchas cosas. Y días después se va dando cuenta que mi razón de ser en esta vida, en este momento, como ustedes lo saben, es glorificar a Jesucristo con todos los planes que tenemos. Él me dijo: Abel, se me está poniendo la piel chinita, ya se me paró todo el pelo. Dice, yo notaba algo raro, pero no daba qué era. Ahora que me lo dices, me caen así como fichas de dominó, entiendo todo lo que hemos estado hablando por tantos días. Ya lo capté. Dijo Abel, cuenta conmigo. Que Serfac cuente conmigo. Vamos a empezar. ¿Alguna vez le prediqué yo? No. Que incluso me moría de la risa porque me dijo, ay Abel, perdóname porque soy muy mal hablado. Y no sabía, le dije, no te preocupes, pues cada quien habla como puede, como sabe. ¿Sabían que los jóvenes en la actualidad tienen un lenguaje tan pobre que nada más pueden hablar con groserías? Porque el otro día me estaban explicando como una grosería, que no la voy a decir, significa cosas buenas y cosas malas. Dependiendo la entonación, yo dije, oye, eso está más complicado que aprenderte el lenguaje español. Dice, no, sí, dice, dependiendo si lo alargas, si lo acortas, la entonación es que te fue súper o que te cargó el payaso. Bueno, que te fue muy mal, perdón. Bueno, así me dijo, perdóname, no te preocupes. ¿Qué significa? Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo te diría, como te ven, te van a tratar, pero busca que no te vean a ti, que vean a Cristo en ti. Y créemelo, eso no lo puedes falsificar. Bueno, los chinos estarían felices duplicando esa unción y vendiéndola carísima. Eso no lo puedes falsificar. Podrás falsificar hasta tu título si quieres. Podrás decir que eres lo que tú quieras si no es cierto. Pero Cristo en ti no podrás falsificarlo. Podrás aparentar, vivir, actuar, peinarte, vestirte, 1000 cosas como si fueras cristiano. Pero Cristo en ti es la esperanza de gloria. Y lo que la gente ve es esa esperanza. En este mundo, en estas 3 semanas de desesperanza de todos los mexicanos, cuando te vean digan, estás tranquila. ¿Por qué? ¿Y si gana fulano? ¿Y si gana mengano? ¿Y perengano? Entonces dices, lo que sea, estamos en las manos del Señor y Él nos cuida, Él nos bendice y todo lo que suceda va a ser para su honra y su gloria. Y si caminamos con Él, va a ser para bendición propia y de México mismo. Entonces dice, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, fíjense, inteligentes en toda rama del saber. Yo me he topado con personas, también la semana pasada, antepasada, conocí a un señor de 82 años, que es doctor en Derecho, doctor en Ingeniería Mecánica, doctor en Ingeniería Industrial, doctor en Filosofía, doctor en Química, doctor en Bioquímica Nuclear, tiene como 7, 8 doctorados. Sinceramente, cuando lo presentó, yo mejor ya me callé, ya no dije nada. Dije, no, pues lo que diga. Y lo primero que me pregunta, ingeniero, ¿y usted dónde estudió? Pucha, en la Ibero. Ah, bueno, así fue su expresión, gulp. Y empezamos a platicar de unos negocios. Fueron como 8 horas. Después me dijo, a ver, ingeniero, déjelos ahí con los contratos. Vénganse para acá. Va y se sienta. Y me dijo, yo ya sé quién es usted. Ya me pasaron su nombre y lo googleé. Y ya sé en lo que anda. Y yo así muy pirruris, pues ¿en qué ando? Me dijo, no se haga. En lo de los hospitales. Atón sí sabe.
y me empieza a hablar de cosas que desgraciadamente yo no entendí. Pero le dije, después me las explica con manzanas, acerca de ácidos grasos, cómo el cáncer lo están totalmente curando en determinados niveles, que él fue director de una clínica que yo en la vida le había oído hablar. Todo ese rollo para decir, quiero que hagamos algo juntos con su proyecto de los niños. Amú. Inmediatamente chocamos las manos y dijo, hecho, yo lo tengo listo todo. Lo único que necesitaba es en dónde ponerlo. Y su fundación es donde va a quedar. Salí y el otro ingeniero me dijo, oye, ¿y qué tanto hablabas con él? Cosas, no te hagas, dice. Fue mucho tiempo para que esa persona nos votara y se dedicara nada más a ti. ¿Creen que soy yo? No. Yo sería el más grande de los burros si dijera que es por mí. Es el Espíritu Santo en mí. ¿Con quién estaba hablando ese señor? Con el Espíritu Santo y el corazón de Dios para bendecir a los niños mexicanos, sin importar su etnia. Bueno, es que hay tantas cosas que les podría contar, pero mejor regresamos a lo de la Biblia. Es que esta semana pasaron muchas cosas, muchísimas cosas. Y dice que fueran dotados de entendimiento y habilidades inteligentes en toda rama, a lo que iba. Muchas veces decimos, yo soy ingeniero, por ejemplo, yo soy ingeniero industrial, con la especialidad en finanzas. Yo diría, no, a mí no me interesa nada de la química, a mí no me interesa nada del derecho, a mí no me interesa nada de la botánica. Estamos mal. Tenemos que ser un poco de todos. ¿No se han dado cuenta que la inmensa mayoría tenemos un poco de chef y un poco de arquitectos? ¿No han querido remodelar algo en su casa y ustedes son los que empiezan a decir cómo y cuándo? ¿O no han querido cocinar algo raro y ustedes dicen qué le ponen y qué le quitan? Se nos da natural. Ahora imagínate si leyeras al respecto. Si eres médico, imagínate empezar a leer un poco de derecho. Si eres abogado, imagínate empezar a leer un poco de diseño. Si eres diseñador, un poco de cocina, de chefs. Empezar a abrir la gama, porque tú no sabes a través de cuál de esas gamas el Señor te va a empezar a usar. No lo sabes. Hay gente que dice, no, yo soy escritor y voy a escribir libros. Oye, fíjate que hay algo que se llama un blog en el internet. No, yo soy de libros y de pasta dura. Oye, pero el blog lo lee más gente. Y que llegue el momento en que empieces a abrir tus campos. Ahora con los medios de comunicación tan amplios, ustedes no se imaginan. Si no les gusta, no tienen tiempo para ver las noticias, entren a las redes y se van a enterar con más precisión de lo que está pasando. Con más precisión. Hay videos, hay comentarios, 1000 cosas. Entonces, ¿realmente te estás enfocando en lo tuyo? ¿En qué negocio estás? ¿En qué negocio trabajas? Hay ocasiones, si estás en el de la comida, todo lo que está cambiando con respecto a la comida. Que el restaurante tradicional está dejando de funcionar. Ahora son varios restaurantes de todo tipo y muchas mesas en el centro. Te sientas, te llevan una carta y empiezas a pedir la sopa, el guisado y el postre de diferentes restaurantes y te lo llevan. ¿Por qué? Porque las necesidades van cambiando. Yo recuerdo cuando era chico, mi papá leía el Excelsior, pero no podía faltar el Excelsior todos los días. Y ahora yo pregunto, ¿quiénes reciben periódico impreso? Ha disminuido muchísimo. Todo el mundo prefiere irse a las noticias que hay en la red. ¿Qué estás estudiando? ¿De qué te estás preparando? Los jóvenes hebreos, incluyendo Daniel, eran preparados en muchísimas cosas.
En muchísimas artes. ¿Quieres que el mundo te seleccione y te diga, este es un buen elemento? Prepárate en un área principal y después en diferentes áreas. Para cuando alguien te llegue y te pregunte algo o te comente algo, no te quedes de qué me está hablando, sino que tengas los conocimientos. Y eso solamente se da leyendo. Desgraciadamente nuestro país ha perdido la costumbre de leer. Y es algo envolvente. Yo cuando estaba en Estados Unidos leía 16 libros al año y libros de este grueso. Pregúntenme desde que llegué a México cuántos leo al año. No les voy a responder, pero ni de chiste. Lo que leía allá es cultural, pero la cultura envuelve. Pero nosotros en el poder del Espíritu Santo tenemos la capacidad de ser contraculturales. Lo que la cultura y la tradición dice, yo voy a ser contracultural porque me voy a basar en los principios y valores de la palabra de Dios. Sigue diciendo, inteligentes en todas las ramas, dotados de entendimiento y habilidades para discernir, súper preparados y estudiados, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Esta es una parte importantísima. Muchas veces estamos tan preparados que, como decía mi padre, nos sentimos la divina garza envuelta en huevo. No sé si sea un platillo de Oaxaca, porque él era de por allá, pero siempre me decía, te sientes la divina garza envuelta en el huevo. ¿Cuántas ocasiones hemos visto en la palabra que entre más preparado, la persona más preparada que ha pisado el planeta ha sido nuestro Señor Jesucristo? Y ha sido la persona que voluntariamente se humilló a lo sumo, primero a ser un ser humano y segundo, entre las cosas que hizo, lavar los pies de sus discípulos y finalmente morir en una cruz por ti y por mí. ¿No te has topado con gente que dice, es que yo soy doctor en economía o doctor en ciencias? ¿Cómo quieres que limpie el café que tiré? Que vengan las mucamas. ¿Qué se le va a caer la corona por agarrar un trapeador? Esta semana salió en las noticias como un primer ministro, literalmente se le cayó el café, cómo fue por un trapeador y cómo lo fue a limpiar. Bueno, fue tal consternación de que el líder máximo de una nación se haya puesto a limpiar sus porquerías. Cuando ustedes, amas de casa, dicen, pues es lo menos que podía hacer, él lo tiró, que él lo limpie, ¿no? Bueno, pues nosotros, cuando el Señor nos lleva a una estatura, lo primero que tenemos que estar observando es no perder la humildad, porque primero no es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestra capacidad, es por su gloria y por su gracia. Entonces, tenemos la capacidad de servir. Acá, estos jóvenes hebreos, siendo reales, siendo nobles, siendo inteligentes, siendo con muchísimos conocimientos, tenían que tener la capacidad de servir en el palacio. Dice, y les mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Dijo, ok, ya los escogiste, ahora yo no quiero estar hablando con traductor. Enséñales a hablar en caldeo y además a escribir en caldeo. Y luego dice, el rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y de los vinos que bebía y mandó que los educaran por 3 años, al cual de los cuales estarían al servicio del rey. Otro detalle. Aquí la palabra nos dice 3 años para aprender un lenguaje, una cultura e historia de los caldeos. 3 años. 3 años, no te imaginas lo rápido que se pasan. Estamos en el 2018. ¿Ustedes recuerdan en junio de 2015 en dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? La mayoría seguramente sentados donde están ahorita. ¿Se dan cuenta que si hace 3 años hubieran decidido estudiar algo, hacer algo, ya lo hubieran terminado? Muchas carreras son de 3 años. Y si le pones ganas, hasta menos. Lo que es más, en 3 años ya hablarías inglés o francés o alemán. ¿Qué has hecho los últimos 3 años de tu vida? ¿Qué has aprendido diferente
los últimos 3 años de tu vida. Hay tantas cosas que podemos hacer los sábados a las 5 de la tarde, los domingos a las 10 de la mañana. En 3 años ya te hubieras graduado de instituto bíblico. ¿Qué has hecho? No esperes a que te lleguen los 60 o los 70 años y de repente digas, ¿a dónde se me fue el tiempo? ¿A dónde? No existe edad límite o tope para aprender. Qué bella es la mente que sin importar tu edad sigues aprendiendo. Tal vez a diferente velocidad, pero sigues aprendiendo. Yo todavía recuerdo un pariente de Marce, que fue el director jurídico de Ferrocarriles Nacionales y de Banobras. Se jubiló, 60 y tantos años, y cuando se jubiló, lo primero que hizo fue irse a inscribir a la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y empezó a estudiar arquitectura. Y cuando lo íbamos a ver, llegaba y me decía, mira, Abel, te voy a enseñar mi maqueta. Y era un señor ya grande, pues cerca de 70 años. Y me enseñaba unas maquetas que yo decía, híjole, mis hijos de 5 las hacen mejor, pero estaba encantado con sus maquetas. En verdad eran unas porquerías, ¿verdad? Pero a él le fascinaba la arquitectura, le fascinaba. Y se murió siendo estudiante de arquitectura. Pero se murió haciendo algo que le gustaba. Y lo que le gustaba, dijo, me gusta, voy a aprender. Me gusta, voy a aprender. Que tu meta sea que cuando el Señor te lleva a su presencia, estés inscrito en la lista de asistentes de alguna asignatura, aprendiendo algo. Créemelo, hay más cosas que puedes aprender que vida en este planeta Tierra. Hay muchas cosas, muchas cosas. Y ahí vas a ir descubriendo tus propios dones, tus habilidades para lo que el Señor te creó. Imagínate que yo descubriera ahorita que soy excelente en la pintura, híjole, como para darme un tiro. Y todos estos años sin saberlo, gracias a Dios sé que no sirvo para pintar. Pero, ¿tú en qué eres bueno? En eso que eres bueno, no creas que es tarde. Recuérdate que Moisés se preparó 80 años y a partir del año 80 empezó a desarrollar el trabajo para lo que Dios lo había preparado 80 años. Tú tienes seguro menos de 80 y significa que estás a punto de empezar en similitud con Moisés el trabajo para el que el Señor te preparó. No tengas miedo. Tú cuando ves a los grandes directores generales de corporaciones, fíjate, todos peinan canas, porque llega el momento que dice, ahora sí puedo poner todo lo que aprendí al servicio y beneficio de esta organización. Seguía diciendo, el rey les asignó una ración diaria de manjares del rey. Imagínate, tú nomás piensa que te llegara una carta de Los Pinos, que el señor presidente ha decidido los siguientes 3 años compartir su desayuno, comida y cena contigo. Diario van a llegar a las 9 de la mañana, a la 1:30 y a las 8 de la noche, una camioneta con, ¿cuántas gentes son? 4, con 4 porciones de lo mismo que él vaya a estar comiendo en Los Pinos. Tú que dirías, wow, qué increíble. Pues lo mismo hizo Nabucodonosor con estos jóvenes hebreos. Lo más selecto, lo más fino de toda la zona que él gobernaba era para ellos. Y no perdían de vista que eran esclavos, porque sabían que como eunucos les habían frustrado todo el plan de Dios para su descendencia. Nunca lo perdieron de vista, pero sabían muy bien quién era Adonai para ellos. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías y los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. Y la parte más importante, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse de los manjares del rey ni del vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Todo esto que les cuento es para algo muy sencillo.
Daniel sabía que él era esclavo y que su amo era el rey. Él sabía que del rey dependía si vivía o moría. Él sabía que Nabucodonosor iba a definir su comida, iba a definir qué iba a estudiar, iba a definir cómo iba a pasar los fines de semana, iba a definir minuto a minuto su vida, porque él era un esclavo, aunque era realeza, aunque era muy entendido, aunque era inteligente, aunque tenía discernimiento, él era esclavo. Pero a pesar de ser esclavo, él sabía que su verdadero dueño no era Nabucodonosor como él creía, sino que su verdadero dueño era el Rey de Reyes y Señor de Señores. En medio de todo eso, él dijo: el Rey de quien yo soy su esclavo, él es mi amo, él es mi Kyrios, pero él cree que es mi Kyrios, porque mi verdadero Kyrios, mi verdadero Adonai está en los cielos y está siempre conmigo. Por eso dice la palabra, y propuso. Él lo había podido escribir y definió y aclaró y les puso la condición. No, y propuso en su corazón. Todo lo que hagamos en relación con el Señor es entre Él y yo, entre el Señor y ustedes. No es algo grupal, no es todos los que estamos aquí, es algo personal, personalísimo entre Él y yo y nadie más. Y todo lo que es relación con Él, yo lo propongo en mi corazón. Porque el Señor siempre dice, por eso te di libre albedrío. Tú da el primer paso y yo daré el siguiente. Pero no me pidas que te maneje como marioneta para hacer mi voluntad, porque yo no formé marionetas. Yo no formé robotitos. Yo formé hombres y mujeres con libertad, con pensamiento y corazón para que me amen voluntariamente. Y si no me aman, yo los seguiré amando. Y si no me siguen, yo los seguiré buscando. Y si reniegan de mí, yo los seguiré protegiendo y los seguiré bendiciendo, porque es un Padre amoroso, amoroso. No es un Padre vengativo. No es un Padre que como me tratas te trato, no, su esencia es amor, su DNA es amor y nos creó simple y sencillamente para volcar todo su amor sobre nosotros. Y de nosotros depende si lo amamos a Él. Si decidimos amarlos a Él, vamos a entrar en una dimensión que no te puedes imaginar. Eso es lo que estaba haciendo, lo que hizo Daniel. Propuso en su corazón, porque él sabía los lineamientos de Adonai es que no puedo comer estos alimentos, no puedo comer aquello. Esto dice la ley que me hace daño. Dice la ley que va contra lo que Adonai me ha pedido. Entonces fue sabiamente y fue a decirle al que lo estaba guardando. Y además dice la palabra que le dio favor, le dio gracia, le cayó muy bien al carcelero. Le dijo, por favor, échanos la mano. Yo no quiero, está genial. ¿Por qué no te lo llevas mejor tú a tu casa? A nosotros danos nada más agua y verduras. Suficiente. Dijo, no, me va a matar el rey. Cuando Nabucodonosor los vea todos esqueléticos, me va a matar. Dijo, mira, vamos a hacer una prueba. Vamos a tratar unos días. Si nos ves mal, nos comemos la langosta, el filete y el tomahawk. Pero si nos ves bien, le seguimos, ¿te parece? Y lo que es más, pues llévatelo a tu casa. Y el carcelero, chihuahua, pues me lo voy a tener que llevar. A ver, véngase todas las raciones, vamos a la casa. Y se las llevó. En ese momento, empiezan a comer y el Señor empieza a bendecirlos. Y empieza a ponerlos más jóvenes, más frescos, más saludables. Y entonces el carcelero dijo, no, pues negocio redondo. Esto es cada día mejor y yo en mi casa con más comida cada día. Y así se siguieron por cuestión de 3 años hasta que los llevaron a presentarlos ante Nabucodonosor. Pero ¿se dan cuenta que no importa la situación en la que estemos, nosotros tenemos que reconocer quién es nuestro Kyrios, quién es el Señor de nuestra vida, quién es el que realmente nos lleva?
Yo muchas veces he visto, les he preguntado, ¿quién es para ti Jesucristo? Es mi Salvador. ¿Para cuántos de aquí Jesucristo es su Salvador? Levante su mano. Es nuestro Salvador. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y yo te preguntaría, ¿para cuántos de aquí el Señor Jesús ha sido su sanador? Para mí Él me ha sanado muchas veces. ¿Para cuántos de ustedes Jesucristo ha sido su proveedor? En momentos de angustia, de tribulación, de necesidad, Él nos ha proveído milagrosamente. Y andamos en la vida diciendo, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi sanador, Jesús es mi proveedor, nada me falta, porque Él cuida de mí, me manda su sanidad a través del Espíritu Santo, me abre las puertas, me da un buen trabajo, me da ascensos y sobre todo me da la vida eterna. Y vivimos felices, pero hay un nivel más grande, un nivel más profundo, un nivel más excelso de nuestra relación con Jesucristo. Yo te diría, ¿es Jesucristo el Señor de tu vida? Yo sé que es tu Salvador, yo sé que es tu sanador, yo sé que es tu proveedor, pero si te fijas, cuando es tu Salvador, te acuerdas perfectamente cuando pecas. Cuando sientes que te vas a morir y dices, Señor, voy a ir a la patria celestial. O cuando sientes que te estás portando mal, Señor, límpiame con tu bendita sangre, lávame, perdóname. Obviamente, cuando nos empezamos a sentir mal, Señor, tú eres mi sanador. Ya me duele aquí, ya me salió esta bolita, ya vi esto, Señor, voy a ir al doctor, pero tú eres mi sanador. Tú llevaste en la cruz del Calvario todas mis enfermedades junto con mis pecados. En ese momento lo tenemos perfectamente claro, Él es nuestro Salvador. Y cuando no tenemos para la renta, no tenemos para el gas, no tenemos para comer, Señor, tú dijiste que proveerías de mí. Tú dijiste, y empezamos a recordarle todas las promesas. Pero pregunto, ¿cuándo le has dicho específicamente, Señor Jesús, tú eres mi Kyrios? ¿Y qué significa decirle tú eres mi Kyrios? Señor, el que eres mi Salvador es maravilloso. El que eres mi sanador es fenomenal. El que eres mi proveedor es único. Pero nada se compara con mi Kyrios. Porque el que seas mi Señor, mi Kyrios, es las 24 horas del día. No importa si estoy enfermo, si estoy sano. No importa si tengo necesidad o no la tengo. No importa si estoy feliz, si ando en Disneylandia o si ando levantando latas de refresco para irlas a vender. No importa lo que esté haciendo, tú eres mi Señor y mi Salvador. Mi Kyrios, porque cuando es tu Kyrios, significa que Jesús es el centro de toda tu vida, toda. Históricamente, y está comprobado que el hombre se vuelve espiritual a través de los problemas. A través de los problemas. Mi hija me decía, hasta el más ateo cree en Dios cuando el taxi que toma se empieza a ir por zonas que no conoce. En ese momento empieza a clamar al cielo. Cuando tienes problemas, entonces sí, Dios mío, ¿te acuerdas hasta de la última clase que tomaste aquí? O del último domingo que viniste. Pero yo pregunto, si todo va bien en tu vida, si el Señor te está bendiciendo, si el Señor te está sanando, te está prosperando, si están llegando las bendiciones que ni pediste y ni te esperabas, literalmente la herencia de la tía que no sabías que existía, llegó el abogado y te dijo, aquí está. ¿Y esto qué? Pues doña Ruperta. ¿Y quién es doña Ruperta? Su tía. Pues ¿de qué lado? ¿Papá o mamá? ¿En dónde vivía? Pues le dejó. Y aquí está la cuenta de cheques. Pero la tía Rupe, no hombre, qué lástima que nunca supe de ella. Tan buena gente. Pues si ni sabías quién era. Bueno, así son las bendiciones del Señor. Y en ese momento, el Señor es tu Kyrios, es el centro de ti, es la suma de todo. ¿Saben quién hizo la expresión más representativa de esto? Cuando el apóstol Pablo iba en el camino a Damasco, que iba, ahora sí, a ver a cuántos me voy a acuchillar, a cuántos de estos cristianitos voy a pasar
por la espada. Ya no los aguanto. Que andan diciendo que Cristo es el Hijo de Dios. ¡Qué blasfemia! Y andaba, y dice la palabra que se le presentó nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que fue tan grande el resplandor que cayó a tierra. Y él en tierra, en esas fracciones de segundo, dijo: Jesucristo se me aparece, me pregunta por qué lo estoy persiguiendo, si es todo lo que dijeron. Y dice en el original, le dice: Señor, Kyrios, mi Kyrios, ¿qué quieres que haga? Lo único que le alcanzó a decir. No le dijo: perdóname, mira que me eché a fulano, mira que Esteban. Se olvidó todo, dijo: mi Kyrios, ¿qué quieres que haga? No le pidió que lo salvara, no le pidió que lo sanara, no le pidió que lo hiciera rico y poderoso, nada más dijo: ¿qué quieres que haga? Es la expresión más clara y más precisa. Haz de Jesucristo tu Kyrios. Jesucristo, yo sé que ya es tu Salvador. Jesucristo, yo sé que ya es tu sanador, porque le has experimentado. Y ni hablar de tu proveedor. ¿De cuántos problemas no nos ha sacado el Señor? Pero de muchísimos. Es maravilloso. Pero una cosa te pregunto: ¿Jesucristo es tu Kyrios? Dejen contarles. En los años 60, más o menos 64, 66, yo hice a Jesucristo Salvador de mi vida. En un campamento fuera de la Ciudad de México, ahí supe que necesitaba un Salvador. Y le entregué mi vida y le pedí que fuera mi Salvador. A partir de ese momento, yo caminé siendo salvo por la sangre de Jesucristo. En los años 70, Jesucristo fue mi proveedor. Él literalmente abría puertas, me bendecía, me mandaban llamar, 1000 cosas. En esa época fue cuando conocí a Marce, en la prepa. Cosas que yo hasta ahora entiendo qué es lo que sucedía. Yo salía de una escuela particular y por bien portado no me dieron carta de buena conducta. Pues nada más me tocaba ir a la prepa nacional, donde no pedían carta de buena conducta. Yo dije: pues me meto a cualquiera. Y me dicen: ¿a cuál está aquí cerca? Pues la prepa 6 de Coyoacán. Pues a esa me meto, pues no hay problema. Yo no sabía el problema que era entrar a una prepa de la UNAM y más la de Coyoacán. ¿Qué tienes que estudiar? ¿Estudiar para qué? Yo tenía amigos que se la vivían estudiando, yo los veía y digo: esta bola de locos. Llego, hago el examen con lo que sabía. Yo veía que todos sudaban tinta. Yo no supe si contesté bien o contesté mal, la mera verdad. Y cuando me llega la notificación, prepa 6 en la mañana. Pues sí. Hasta ahora me doy cuenta el milagro que fue eso. ¿Y saben por qué? Porque el Señor me necesitaba ahí metido. Ahí fue donde conocí a Marce. Ahí fue donde le predicamos el Evangelio y se hizo de la familia de Dios. Ese fue en los 70. Luego en los 70 empiezo a trabajar. El Señor empieza a abrir 1000 puertas. El Señor seguía siendo mi proveedor emocional, mi proveedor material, mi proveedor espiritual. Después, en los años 80, Jesucristo fue mi sanador. Yo estaba en este lugar y me dio una enfermedad rarísima. Nunca supieron qué era. Era un dolor en los riñones que me moría. Yo iba simultáneamente a nutrición y al hospital español. Una vez, un domingo en la mañana, a las 7 de la mañana, le dije a Marce: ya no puedo, vámonos. Fuimos a nutrición. Ahí me sacaban las placas. Dice: me duele muchísimo. Dice: es que no aparece nada. Mandaban a llamar 5 o 6 doctores de especialidades a revisarme todo y no aparecía nada. Voy con el urólogo experto al español. Dice: es que no tienes nada, Abel, pero yo veo. Dice: además está sangrando una barbaridad hace un mes y estás perfecto en tu sangre. Yo no sé qué te está pasando. Le dije: oye, es que yo me estoy muriendo. A ese grado. Al grado que en nutrición me dicen: oye, queremos tu autorización para abrirte y ver qué hay dentro. Le dije: oye, pues ni que fuera piñata.
literalmente, imagínense a ver qué encontramos, el Santo Grial, ¿no? Entonces le dije, espérenme, déjeme hablarle a Marce. Pues agarré, me huí del hospital, hasta mi credencial dejé. Ese día llego aquí, estoy sentado con pants, pelos parados, allá hasta allá atrás, y llega un edecán. Hermano Abel, el hermano Carlos Legrand lo anda buscando. Le dije, ay, era un gran evangelista en Guatemala. Le dije, ay, así le dije, no la frieguen, oye, pues me ven crucificado y me jalan los pies, ya no puedo, vengo del hospital, dile que no estoy. Y sí estaba. Ya. Dice, y luego dice, que va a ir a una encomienda a Guerrero y regresa. Ok. Al siguiente domingo, yo estaba aquí enfrente. Y en eso, por el pasillo se acerca a él, a la mitad de la escuela dominical, y me dice, hermano Abel, me urge hablar con usted, no se vaya. Es literalmente de vida o de muerte. Pues me agarró en el nido, ¿cómo le digo que no? Está bien, ok. Termina la dominical, se va y se me acerca. El hermano Legrand era un gran siervo de Dios, gran siervo de Dios. Y me dice, hermano, yo estaba en Guatemala orando y vi a 4 personas en una visión. Una de ellas era usted. Usted hablando, se levantaba la camisa y yo podía ver sus riñones. Y me decía, es que no sé qué tengo. Y los doctores no saben qué tengo. Y me siento muy mal. Me dijo, hermano Abel, ¿es cierto o no es cierto? Imagínense cómo me quedé yo. No, pues sí es cierto. Dice, bueno, el Señor me dijo que viniera a orar por usted porque lo va a sanar. Dice, nada más 4 personas en México, 2 aquí, 1 en Guerrero y otro no sé dónde. ¿Me permite orar por usted? Y yo, nada más que se vaya la gente, ¿sí? Sí, ahorita que se vaya la gente. Se fue la gente, pasé, aquí doblé mis rodillas, oró por mí. Él dijo, Señor, como tú me lo pediste, vengo a orar por tu siervo. Es cierto lo que me mostraste, pero tú en este momento lo sanas. En el nombre de Cristo Jesús, se sano, así tal cual. 1984, 85. Al día de hoy, nunca más he padecido eso. ¿Qué tuve? No lo sé. Pero Jesús es mi sanador. Cuando me siento enfermo, ¿de qué creen que me acuerdo? De eso. Cuando tengo problemas económicos, ¿de qué me acuerdo? De cómo me proveyó. Pero resulta que el 23 de diciembre de 1990, a las 10 de la mañana, hice a Jesús mi Kyrios, mi Señor. ¿Qué sucedió ese día? Ese día tuve un encuentro con el Señor. Yo nunca había sentido lo que sentí. Ustedes ubican cuando se caminan sobre un colchón, que se paran sobre el colchón de su cama y empiezan a caminar, como es así inestable. Así me sentía. Yo sentí literalmente que mi mundo giraba completamente. Marce me pidió, yo de favor a mi esposa acepté acompañarla. Fuimos, hacía mucho frío, era un auditorio tipo bodega con sillas metálicas. Le dije, oye, es que me estoy helando. Empiezan a cantar y empiezan a aplaudir, y yo helándome. Y en eso dije, ay vaya, hasta que se les prendió el foco, empezó a entrar la calefacción, un aire caliente al nivel de los pies. Vaya, que bueno, ya prendieron la calefacción. Entre comillas, ese lugar no tiene calefacción. Entonces empieza el calor a subir, ay, qué rico, ya me llegó a las rodillas, uy, qué rico. Entonces, ay, híjole, ya me llegó a la cintura, qué padre. Cuando me llega a la altura del pecho, estaba la palabra. Un argentino estaba compartiendo y empiezo a pegar de gritos, empiezo a llorar, a pedir perdón por mis pecados. Me acuerdo que Marce me agarró así y se echó encima de mí para que no me levantara y pasara al frente. Era la locura, yo bramando, y el pobre predicador así nada más veía del lado derecho y dijo, ¿qué le pasara a este? Casualmente nunca se acercó ninguna edecán para sacarme. Al terminar, acabé como si hubiera caído en una alberca, no me podía parar, las piernas no me sostenían. Marce me agarró y dijo, vámonos. Le dije, oye, no vais a decir nada de esto en Betel, ¿eh? No, qué barro, parece que a dónde fuimos.
Llegamos. A partir de ese momento, el Señor fue mi Kyrios. ¿Y saben por qué lo digo? Porque eso fue el 23. El 24 en la mañana, yo siempre me despertaba de malas. Despertarse con sueño. Ese día me levanté alegre, feliz de la vida. No sabía por qué. Yo buscaba la razón de ser, casa nueva, coche nuevo. No, todo es lo mismo. Y cuando me estoy bañando, se me ocurre decir: Señor, ¿por qué estoy así? Y se los digo, yo aquí lo oí, que me dijo: ayer naciste de nuevo. Pues otra vez me empiezo a pegar de gritos y otra vez Marce la regresa: ¿qué te pasó? Es que ayer nací de nuevo. Y Marce se me quedaba viendo: eres pastor de Betel, ¿eh? Es que ayer nací de nuevo. Tu papá también es pastor, ¿eh? ¿Qué significa eso? Que ese día lo hice el Señor de mi vida. ¿Qué significa? Si estoy sano o si estoy enfermo, si tengo necesidad o si tengo abundancia, como sea que esté, el Señor es mi Kyrios y por Él vivo en pasión por Él vivo hasta la muerte. No me importa lo que suceda, no me importa los años que esté aquí, no me importa absolutamente nada, porque Él es mi Kyrios. Yo sé perfectamente que el Señor es tu Salvador, Jesucristo es tu Salvador. Yo sé perfectamente que el Señor te ha sanado, como a mí. Sé perfectamente que te ha proveído, literalmente. Lo que es más, no me extrañaría que me dijeras: me acaban de regalar una casa, me acaban de regalar un coche. Yo lo he vivido. Pero yo te pregunto hoy, ¿es tu Señor? ¿Jesucristo es tu Señor? El que sin importar qué hora del día o de la noche sea, te despiertas y le dices: Señor, mi Kyrios, Espíritu Santo, tú estás aquí. Cuando te despiertas en la noche, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Tu Señor? ¿O tus deudas? ¿Tu enfermedad? ¿Tu trabajo? Yo te diría, lo primero que viene a tu mente es quien es tu amo. Yo quiero que mi amo sea Jesucristo. Yo quiero entregarme totalmente a Él y que desde que despierto hasta que me anochezco, hasta que me quedo dormido, decirle: Señor, eres mi Kyrios. No te pido nada, Señor, porque tú, como mi amo, te vas a encargar de todo de mí. Tú dime qué hago. Quiero ser tu siervo, quiero ser tu esclavo, quiero ser el que se postre a tus pies y bese tus benditos pies, porque en la medida que más bese tus pies, tú más me vas a levantar en tu corazón, más presente me vas a tener. Hoy te invito para que no vivas como yo viví hasta 1990, siendo salvo, teniendo la sanidad divina y teniendo la provisión de Dios, pero siguiendo mi vida, viviendo para trabajar, para el patrón, para las vacaciones, para esto, para aquello. Hoy te invito a que pruebes a hacer a Jesús tu Kyrios, el Señor de tu vida, el Señor de tu vida, el Señor que te va a decir: haz esta locura y la vas a hacer. Te va a decir: renuncia a donde estás y lo vas a hacer. Vete a vivir a tal ciudad y lo vas a hacer. Vete del país y lo vas a hacer. Y cuando te diga: ahora te regresas, también lo vas a hacer. Porque Él es nuestro amo, es nuestro Kyrios, es nuestro Señor. ¿Cuántas ocasiones yo he visto que el Señor empieza a guiar tu vida y te da una determinación? Vete a Sinaloa. Señor, mi casa está aquí, mi negocio, No, yo creo que te equivocaste, Señor. Me cambio de la colonia de junto. Vete a Sinaloa. O te dice: vete a Guatemala. Te están necesitando con la tragedia del volcán. ¿Realmente el Señor le estás haciendo caso? Yo recuerdo cuando en el 99 renuncio y a los 3 meses estamos ya viviendo en Durango. Marce, lindísima, siempre, como dicen los colombianos, me siguió la bola, lo que tú digas.
Y hubo un momento en que estando dormidos, acostados en una cama de unos hermanos en Durango, porque todavía no encontrábamos casa para vivir, me vino un rema, una realidad de que había renunciado y me había ido a vivir a Durango, a trabajar en el ministerio. Me acuerdo que estando así, me paré, sudé completamente frío y le dije a Marce, ¿estamos en Durango? Me dijo, ya te cayó el 20. Qué bueno, dice, ya nada más no soy yo. No pude dormir toda esa noche. ¿Qué hago aquí? ¿A qué vine? ¿Qué sé yo de música? 1000 cosas. Y entonces cuando viene poco a poco la paz del Espíritu Santo. Si no te ha pasado esa impresión que me pasó a mí, es que no has obedecido a Dios en lo más descabellado que Él te mande. La segunda cosa descabellada fue cuando llegamos a México hace 4 años, que pasamos la caseta de Querétaro, porque como traíamos a un perrito de 15 años, no podía volar el perrito, era peligroso, pues vámonos por tierra. Dios bendiga a mi sobrino Daniel, que fue por nosotros hasta la frontera, con una camioneta, y en esa nos regresamos. Cuando voy entrando, digo, mí aquí va a estar leche Lala, leche. Hoy hay un segundo piso, un puente. ¿Y a dónde va? Bueno, la pérdida más grande que nos hemos dado. No sabía ni por dónde andaba. Otra ciudad. Y yo dije, Señor, ¿te entendí bien? ¿Sí era aquí? No entiendo. Y ahora sé que sí era. Todo lo pasado es para este tiempo y para la honra y gloria de Jesucristo. Ese tipo de cosas solamente si estás loco por Cristo. Y el estar loco por Cristo es decir, Señor, tú eres mi máxima autoridad, soy tu esclavo, lo que tú me digas voy a hacer, no lo voy a cuestionar, no lo voy a pensar ni voy a alegar, lo que tú digas. Y les digo, y les habla a alguien que ya hizo esas locuras y que sudé tinta, porque dije, y si me equivoco, Señor, no soy yo, son mi esposa y mis hijos. Qué responsabilidad. A mí, mándame a China o al África, pero mi esposa y mis hijos, ahí es donde es, Señor, tú eres mi Kyrios, Espíritu Santo, ven e ilumíname. Y va a haber ocasiones que te ciegue el entendimiento, totalmente. Marce me dice, cuando llegaron y te dijeron, Abel, vente a trabajar conmigo a Durango, le dije, adelante, vamos. Dijo Marce, yo pensé que estabas bromeando, pero no dije nada y dejé seguir. Después, cuando el día que iba a salir yo para ver todo eso allá, ese día me hablaron de un gran corporativo en México, de Walmart, que andaban buscando un vicepresidente. Me acuerdo que tenía la maleta sobre la cama y me entró la llamada. Y Marce se me queda así viendo. ¿Qué vas a hacer? Le dije, no, voy a seguir. Y me fui. Pero si no ha sido ese camino, no estaríamos ahorita aquí hablando del tema. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu Señor?